Entrevistar a mi mamá. Hola, mamá. Hola, hijo. Listo. La primera pregunta para esta entrevista es, durante la década del horror se traficaban muchas sustancias ilegales. ¿Cómo viste estos actos reflejados en el país el cual habitaste durante esa época? Bueno, durante esa época teníamos mucha familia en Venezuela, en el estado Zulia. Y en el estado Zulia, durante esos años, siempre se vio la presencia de grupos militares extraños a la Fuerza Armada Nacional, que se le veían que establecían algunos puntos de control, que para nosotros eran como unos peajes improvisados, y veíamos como algunos carros paraban, intercambiaban paquetes o cajas por, por dinero. Y esas cajas o esos paquetes lo que contenían era droga. Y esa gente vestida de militares que no era la Fuerza Armada, pues se decían que eran los que venían de ¿cómo se llama?, de Colombia a traficar lo que traían. Listo, mamá. La siguiente pregunta es, ¿los carteles de droga usaban a personas de clase baja para que pudieran traficar la mercancía en los barrios bajos durante esa década? ¿Llegaste a conocer a alguien que por alguna razón comenzó a vender ese tipo de sustancias o a consumirlas? Bueno, no directamente conocí, pero sí en la ciudad de Maracaibo, que es donde vive o donde vivía mi abuela. Solíamos pasar muchas vacaciones, siempre escuchaba que mi abuela hacía comentarios de ciertos vecinos que últimamente se habían dedicado a esta, ¿cómo se llama?, a vender u ofrecer este tipo de sustancias en las veredas de donde ella vivía, y ella siempre decía que eso era producto de la gente que venía de Colombia, que en ese momento pues se hablaba mucho del cartel de Medellín, y pues como el Zulia está tan pegado a Colombia, se venían, decía mi abuela, por la frontera, y pues Maracaibo era como la primera ciudad, lo que estaba más cerca para ofrecer, y mucha gente por ahí pues se dedicó a eso, y fue lo que llamaba la atención pues en esa época. Listo, mamá. La tercera pregunta es, en esa década hubo una guerra entre los carteles de droga y el gobierno debido a leyes que los carteles no estaban a favor, como la extradición de los capos de la droga a Estados Unidos. ¿Cómo fue esa guerra desde tu perspectiva? Lo que se veía en las noticias, que las presentaban a cada rato, a toda hora, los noticieros eran en tres horarios durante el día, y lo único que se escuchaba era la búsqueda de Pablo Escobar, que se presumía que estaba escondido en una finca en la frontera con Venezuela, la cual iba como desde Apure hasta el estado Zulia, y pedían siempre la colaboración, que sea el Departamento de Inteligencia, Seguridad y todo eso, para tratar de ubicarlo, de conseguirlo. Era lo que se escuchaba cada rato en las noticias, que se buscaba, que se buscaba. Listo. La siguiente pregunta es que el 6 de noviembre de 1985 se tomó a cabo la toma del Palacio de Justicia por parte de la guerrilla, los cuales estaban financiados por el cartel de Medellín. ¿Cómo esa situación afectó al país en el cual habitabas? Bueno, el tema de las noticias, eso se hizo bastante presente en todo el país. Nosotros escuchábamos mucho que se hablaba del enfrentamiento que hubo en ese momento entre los militares, la guerrilla, la cantidad de gente que murió. Pues en ese momento en Venezuela había mucha gente que estaba viviendo, muchos colombianos que se habían ido a Venezuela, muchísimos, y pues muchos tenían sus familias acá, y todo eso se escuchaba entre los colombianos que vivían en Venezuela, y las noticias lo único que hablaban era de la cantidad de muertos que que se había presentado, pues que la el enfrentamiento que hubo entre ellos. En el estado Zulia, vuelvo y te comento, porque es el que está más pegado a la frontera,
desplegó una movilización por parte de la Fuerza Nacional Militar como con el fin de resguardar un poco pues el tema de la frontera, no se fueran a venir para acá a esconderse y todo ese cuento. Era lo que más se escuchaba cuando ocurrió eso. Ok, mamá. Y la última pregunta es, los carteles de droga en Colombia comenzaron a tener mucho control sobre las autoridades y el gobierno en general, tanto que el dinero que obtenían vendiendo drogas afectaba al país económicamente. ¿Crees que Colombia fue un narcoestado durante ese periodo de tiempo? Sí lo creo, fue lo que se vivió en esa época, lo que evidencia tanto que pues en la actualidad, ya viviendo nosotros acá en Colombia, estando ahorita próximo a las elecciones presidenciales, como ya tú también lo sabes, se hace sentir y se demuestra tanto que ellos aún siguen teniendo poder en el país, que aún ejercen pues cierta fuerza dentro del país. Hemos visto últimamente también acá en las noticias cómo están ocurriendo ciertos enfrentamientos. Entonces, pues para mí sí, yo sí, yo sí lo creo. Creo que esto en Colombia no acaba, la verdad. Creo que la gente va a tener que de alguna manera aprender a vivir con esto o salir a otra parte, porque yo creo que Colombia sí, o sea, no sé, pues es lo que yo veo. De hace muchos años están luchando y esta gente aún sigue teniendo control acá. Listo, mami, gracias por la entrevista. De nada.